tenido costumbre últimamente de hacer énfasis sobre los textos leídos. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así el verso 1. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. El verso 2 dice así: ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y en el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Amén. Hebreos 1, del 1 al 2. El Señor Jesús siempre habló, aprovechaba las oportunidades para hablar. Amén. Y siempre buscó una palabra que el pueblo, la multitud, los discípulos pudieran entender. Amén. En cierta ocasión, el Señor dijo para los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. Y dice la Escritura que ellos empezaron a hablar entre sí, diciendo: no hemos traído pan. Y el Señor, que entendió los pensamientos de ellos, dice: todavía no entienden que no estaba hablando del pan, sino de la enseñanza de los fariseos, de la hipocresía de los fariseos. Y el hermano dijo: la hipocresía. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque Él dijo: guardaos, cuídense, cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, hermano Juan José, que está con nosotros. Amén. Sí, siempre estamos orando por ustedes. Amén. Especialmente por su mamacita, la hermana Marta Marina. Amén. He querido ir, pero a veces he estado esperando la oportunidad. Y esta es una oportunidad para devolverle la visita. Amén. Bien, vamos a decir, no me malinterprete, vamos a entender. Esta tarde se cumplió el sepelio del cuerpo del hermano Luis. Y un creyente que se congrega con nosotros estuvo en el sepelio, pero no estuvo en el culto. Esto es algo contradictorio. ¿Pero por qué? Porque uno entiende, Dios sabe. Ya fui al sepelio. Entonces entiende que ya le dedicó un tiempo. Un día una mujer fue a la casa de un hombre llamado Simón el fariseo. Ahí estaba Jesús. Y esta mujer empezó a regar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlo con su cabello. Y el hombre, al ver esto, dijo para sí que si Jesús era profeta, supieran que esa mujer es pecadora. Entonces Jesús le puso un ejemplo. ¿Qué quiero decir, mi hermano?
la palabra a un lado y vamos a poner nuestras ideas. Amén. Amén. La palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Porque en la Escritura Jesús enseñó, porque los judíos a veces venían los padres a pedirle una ayuda. ¿Y qué decían los hijos a los padres? No puedo darte, papá o mamá, esa ayuda que me pide, porque esto es una ofrenda para Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Que la ofrenda no es mayor que el altar, porque el altar santifica la ofrenda. Entonces, no pensemos que si yo voy a acompañar el cuerpo, ya esto es suficiente. No, hermano. Ya no lo vamos a tener más al hermano. Entonces muchos pueden ser motivados por esto. Bueno, vamos a darle el último a Dios. Pero nosotros debemos seguir adelante. Amén. Y qué bueno cuando usted y yo nos apoyamos en las escrituras. Amén. Amén. Bien. Hoy Dios nos habla por su Hijo. Amén. Estos versículos que hemos leído establecen un tema importante de esta carta. En el pasado Dios reveló, o Dios empleó a los profetas como su principal instrumento de revelación, pero ahora ha hablado o se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. El primer punto, Dios nos sigue hablando por su Hijo a través de su palabra. En el pasado, en Éxodo 4:10, miren lo que dice Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Mire, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés se muestra reacio. En otra palabra, remolón al llamado de Dios. Hemos escuchado, hemos leído cómo fue El llamado la crianza de Moisés. Se crió en el palacio de Faraón en Egipto. En ese tiempo los egipcios eran un poder, una potencia. Ahí vivió 40 años. Él entendió el idioma de los egipcios. Él conocía el idioma de los hebreos. Era un hombre culto. Sabemos, usted y yo lo sabemos por experiencia. Cuando nos toca pararnos delante de los hermanos. En nuestro medio a veces hay gente culta, como también hay gente con conocimiento Escasos. poco.
necesitamos exponer la palabra de tal manera que el culto o el de escaso conocimiento entienda la palabra de Dios. Amén. Y a veces hacemos esa exposición como la que acabé de decir, ¿no? Que si yo voy a un sepelio, ya por esto no debo considerarme que ya estoy cumpliendo con Dios. No, hemos cumplido con el hombre, en este caso con la familia. Amén. Pero con Dios, usted y yo cumplimos cuando obedecemos su palabra. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Moisés estaba haciendo el riazo, el que no puede, el que no sabe, como dije, el remolón. A veces al remolón hay que pegarle Una empujada. un empujón. ¿Qué dijo Dios? ¿Ah? ¿Qué le dice Dios? Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Mire, Dios le estaba prometiendo darle ayuda y poder. Yo hice, entonces yo puedo ayudarte. Pero tú has sido el escogido, el elegido. Amén. Dios nos necesita de nosotros que lo asesoraremos, ¿no? Porque Él sabe todo. Nosotros somos limitados. Mírenlo, los padres de la patria, como llaman, necesitan algunos asesores. Algunos tienen hasta 20 asesores para diferentes temas. Mire, y un gobernante es una persona que se cree que la que alcanza los mejores logros, los mejores conocimientos. Por eso es que el pueblo le da el voto. Bien, como vimos, Jehová le respondió: ¿quién hizo al ciego? Cuando Dios llama a una tarea, Él suplirá los medios y la capacidad para realizar esa tarea. Bendito sea el nombre del Señor. Y como hemos escuchado ayer, el hermano hablaba en el velorio, el hermano Héctor David, que el que empezó en nosotros la buena obra es la perfeccionará. Y esa es la esperanza, la promesa, la confianza que nos anima a seguir adelante. Vean un segundo punto. Dios habla de muchas maneras. Veamos una de las maneras de Dios hablar. En Segunda de Reyes, capítulo 5. De Reyes, capítulo 5. Ahí nos habla del caso de este general llamado Naamán. La historia de Naamán demuestra la manera de que Dios habla hoy, donde el relato destaca la verdad de que la gracia y la salvación de Dios no estaba limitada a Israel, sino que Él tiene compasión de todo el mundo y llevarlo al conocimiento del único Dios verdadero. Que no dice del 1 al 3, dice que salieron bandas armadas de Siria y llegaron por Israel, y allá
Llevaron cautivo. Capturaron a una muchacha. En otra palabra, como que la secuestraron, ¿no? Y llevaron para Siria. Y esta joven hebrea llegó al hogar del general Naamán. Y usted sabe cómo usted se comporta en su casa. Yo cuando llego de la calle o cuando termina el culto subo arriba, me despojo de esta ropa. ¿O será normal que yo siga con esta ropa? ¿Qué dice hermano Juan José? Si siente calor, tiene que despojarse la ropa y cambiárselo. Eso, cambiarle, porque esto es para un momento especial, ¿no? Donde estamos ministrando la palabra. Amén. Así es cuando usted llega de la calle, tiene su pantalón de casa, su camisa de casa, se cambia, se pone. Yo pienso que el general Naamán, cuando llegaba a su casa, se quitaba su uniforme, se quitaba todo eso que llevaba sobre su cuerpo y hasta se le olvidó de ponerse el turbante. Se había sacado el turbante. Y como la muchacha trabajaba en casa, observó la lepra del general Naamán. Entonces la muchacha en un día X le habla a su señora, a su ama y le dice, ¿no? ¿Cómo le dice, por favor? ¿No? El verso 2. 3. ¿Qué dice el verso 3? Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, esto despertó en el general Naamán una esperanza. Una confianza para su salud. Tanto que el general va y habla con el rey. Le cuenta lo que informó la joven hebrea. El rey, que tenía mucha estima por su soldado, le dice: prepárate que yo voy a hacer una carta para enviarla, para que el rey de Israel te reciba. Y así fueron, emprendieron su viaje. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Que el rey de Israel se turba porque, según el escrito, fue impactante, ¿no? Ahí te mando a mi siervo Naamán para que lo sane. Es como que si usted fuera donde el médico, ¿no? Y le diera al especialista: vengo para que me sane del cáncer. Yo creo que el médico le va a decir: mi amigo, yo no le puedo asegurar. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, como dice el hermano Héctor David, a nuestro conocimiento, para extirpar, para sanar ese cáncer. Pero no le aseguro, no le prometo. Tanto que dice la escritura que el rey de Israel rasgó su ropa y dijo: mira, esto es lo que está buscando, un pretexto para hacerle la guerra. Pero allá estaba el siervo de Dios, Eliseo, y le manda a decir al rey de Israel que no sabe que aquí hay profeta, varón de Dios. Así que mándalo a Naamán, ¿no? Entonces,
Miren la manera de Dios hablar, porque estamos mirando cómo Dios habla, usando a esa joven hebrea, ¿no? Para que la secuestren y la lleven allá y allá, ¿no? Ella le comunique a su patrona y su patrona habla a su esposo y el esposo habla al rey y preparan el viaje a Israel. Miren lo que dicen los versos 15 al 19. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptare alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, en cuanto mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando tal haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Gracias. Ustedes ven que esto nos está hablando de una conversión. Amén. De un genuino arrepentimiento. Porque usted lo ve en este capítulo donde Naamán se muestra reacio, se molesta, porque él dice: yo pensaba que el varón de Dios oraría a Dios, levantaría su mano y pondría sobre la enfermedad, pero me manda que me zambulla ese río llamado Jordán, que las aguas son sucias. Allá tenemos mejores aguas, mejores ríos. Pero alguien le hace reflexionar, alguien le habló. Mire cómo Dios habla de muchas maneras. Por eso, ¿no? Jesús un día, para mostrando la humildad, pero no dice así humildad, sino que entre ellos, entre los discípulos, discutían quién debería ser el mayor, el más grande. Entonces trae a un niño y le dice: el que reciba a este niño, ese será el mayor, dándonos a entender que debemos despojarnos de cierta altivez, de cierta jactancia, de cierta soberbia, porque Dios habla de muchas maneras. Esto no es cosa del azar, esto no es cosa del destino. Tampoco esto debe crear en nosotros duda, porque el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es todo poderoso. Amén. Amén. Mire, otra de las maneras, pero antes, aún el Señor Jesús hizo mención de Naamán, cuando no fue sanado, y no fue sanado un judío, porque en Israel había cualquier cantidad de leprosos, pero un extranjero. Mire, porque esto nos quiere también mostrar que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Un tercer punto, vemos el número. En el verso 21, capítulo 22, el verso 12, ¿qué dice el verso 12? Número 22, 12.
Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas porque con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ya, gracias. Mire, este versículo nos habla cuando la primera vez el rey de Zippor, llamado Balac, manda emisario para hablar con el profeta llamado Balaam. Entonces, yo le pregunto, ¿qué hacen esa gente aquí? Entonces, Balaam le explica que han venido para contratarlo a él, para que vaya y maldiga a este pueblo que ha salido de Egipto. Entonces Dios le dice, no vayas. Pero la Escritura enseña que el rey Balac envía otra vez otra embajada, otros emisarios con mejores Regalos. Y otra vez va Balaam a hablar con Dios. ¿Y qué dice Dios? Mire lo que dice Dios. El verso 26, ¿qué dice? Y el ángel de Jehová, 26. Capítulo 22. Eso. Capítulo 22. Verso 26. Sí, Y el ángel de Jehová pasó más allá sí. y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Balaam respondió al asna. Ay, no más, gracias. Yo me río. ¿Sabe por qué me río? Porque yo no sé si a usted le pasaría algo así y usted se pusiera a hablar con el animal, cuando más bien debería no pararse los pelos de punta, ¿no? O usted ya habló hablar a alguna burra, algún burro, nunca hemos visto, ¿no? Pero Dios habla de muchas maneras. Mire. Entonces, hermanos, Dios tuvo que usar la burra porque no había otro medio. Balaam estaba yendo otra vez. Y la Biblia dice, si usted escudriña ahí, dice que Dios estaba enojado. ¿Dónde dice eso? Dice, El 12. ¿el cual? El 12. Y la ira de Dios se encendió porque... Verso 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Bueno, dice, y la ira, ¿no? Yo leí una parte, ¿no? Donde dice que se enojó Dios. ¿Por qué se enojó Dios? Porque Dios ya le había dicho la primera vez que no vaya. Pero Balaam era un profeta, ¿no? Que era contratado porque tenía esa fama, ¿no? De que Dios estaba con él, ¿no? Podemos decir que Balaam era como los atenienses. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entiende cuando estoy hablando
de los atenienses. En Atenas había muchos altares, y entre esos altares había uno que no tenía imagen, pero había una inscripción. Entonces podemos decir que Balaam no puede haber escuchado el Dios de Israel, Jehová. Entonces él también dijo, este también es mi Dios. Pero Dios no estaba con Balaam. Ahora Dios habló para él, no vayas. Y él, Dios no me quiere dejar ir. Pero aquí lo que estamos mirando es las diferentes maneras de Dios hablar, hermano. Dice que los cielos cuentan. La gloria de Dios. Dios nos habla Por la creación. por la creación. Miren lo que la gente entiende. Cuando va a verse o se va a originar una tempestad, ¿qué sucede antes de originarse una tempestad, hermano Freddy? Los truenos, ¿no es cierto? La gente dice, va a llover, ¿no? Otro dice, cuando ya está lloviendo, Pedro abrió la llave. Mire, pero Dios habla por la naturaleza, por lo que Dios ha creado. Pero Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado y nos sigue hablando por su Hijo, ¿no? Entonces, hermano, no podemos caer en el error, ¿no? Porque no lo vemos a Balaam salir corriendo cuando el asna le habla, sino que más bien se pone a dialogar con el asna, ¿no? Pero yo no sé si nosotros por la noche, ¿no?, nos encontramos ahí con un perro. El perro ladra, pero no habla. El asno responda, pero no habla. Pero si no hablara, ¿cómo reaccionaría? Por eso digo, no, esto no es normal. Pero Dios, que es todopoderoso, Él usa, Él hace las cosas a su manera, con el único propósito de hacernos entender, de ponernos en el camino correcto. En otras palabras, nos pone en casilla. Estamos andando erradamente. Miremos algo más. Miren lo que dice Deuteronomio, refiriéndose a Balaam, capítulo 23. Sí, el verso 22 está bien. La ira de Dios se encendió. Dios permitió que Balaam fuera, pero estaba enojado con él. Balaam estaba cegado por el dinero. En el capítulo 23 de Deuteronomio, ¿qué dicen los versos de 3 al 6? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Mire, alquilaron. Cuando uno alquila algo, paga un dinero. Entonces, ¿no? Y si usted va a 2 de Pedro,
capítulo 2, versos 15 y 16. Mire lo que dice. 2, 15 al 16. Has dejado el camino recto y se han agraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bien, entonces vemos, mi hermano, ¿no? Que, porque a veces no está claro porque como que Balaam era un siervo de Dios. Era un falso profeta. Y algunos hasta lo tienen como siervo de Dios. No, Dios no hace excepción de personas, pero Dios demanda obediencia a su palabra. Tenemos otro ejemplo, el de Esther, capítulo 6. Mire lo que dice el verso del 1 al 4. Esther 6. Sí, del 1 al 4. En aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de la memoria y crónica y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia, de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca, que él la tenía preparada. Mire, necesitamos entender, porque leemos, pero siempre escuchamos, ¿no?, que de un texto no podemos traer una enseñanza, tenemos que ver el contexto. Y si usted va al capítulo 2, usted va a encontrar que Mardoqueo tenía la costumbre de pararse o sentarse a la puerta del palacio. Y estando ahí escuchó a 2 eunucos que quisieron atentar contra la vida del rey Asuero. Entonces, al escuchar Mardoqueo esto, le hizo saber a Esther. Esther le participó al rey Asuero y se alegró de descubrir que así era. Entonces ¿cómo se puede decir? No se llegó a cabo ese plan. Más bien, esos 2 eunucos fueron quitadas la vida. Pero en el capítulo 6 dice que se le fue el sueño, le dio insomnio, no podía dormir. Esto no fue algo así por cosa del destino, no, era una de las maneras de Dios hablar. Amén. Porque era necesario que el rey Asuero pudiera hacer algo en favor del pueblo de Israel. Entonces dice que se le fue el sueño y el rey pidió que traigan los libros de las crónicas, donde estaban detalladas todas las cosas que habían sucedido en los tiempos pasados. Y ahí él se topa con su caso y pregunta: ¿y qué se hizo con
este hombre llamado Mardoqueo. No se hizo nada. Y dice que en ese momento que él estaba leyendo, oye que alguien anda en el patio exterior. Y le dice, es Amán que había ido para decirle al rey que autorice para colgar a Mardoqueo. Mira. Entonces ahí el rey le dice, dile a Amán que pase, y Amán pasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que el rey le dice a Naamán que se haría con el hombre al quien el rey quiere honrar. Y Amán, dice aquí que era honrar al rey, sino a mí. Entonces dice, vestirlo con la ropa real, poner el anillo en su mano, la corona, y que lo saque a pasear en el caballo del rey por la ciudad. Entonces le dice el rey, bien a esto con Mardoqueo. Pero hermano, es la forma de hablar. Dios habla de muchas maneras. Nos habla por voz audible, nos habla por la creación, nos habla por sueño, por visiones, nos habla por su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar, sobre las obras providenciales de Dios son evidentes. Las obras providenciales de Dios son evidentes. Pero, ¿qué dice la gente? Eso es suerte. Eso es cosa del destino. Eso ya tenía que pasar. No, son la manera de Dios operar, hablar, de una manera que dice lo que es providencial. Esto la gente llama destino, pero la providencia de Dios es la disposición que Dios toma o preparación que Él hace para lograr el plan o propósito. Amén. Amén. Si Dios habla, si nos encontramos en un momento crítico, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Clamemos, hermano. A veces puede pasar como el general Naamán, que él quería que Dios haga como él quería. Usted clama porque tiene un problema, tiene una necesidad, pero en esta mañana he escuchado de la enseñanza de la escuela dominical que nos recordaron, porque ya hemos aprendido eso, que sea hecha la voluntad de Dios. Dios sabrá cómo nos responde a nuestro clamor, cómo Dios nos habla de acuerdo a nuestra petición o necesidad, como dijo el hermano Freddy. Padre, gracias te damos.